En menos de 4 años, un joven de apenas 30 construyó un imperio financiero de 32.000 millones de dólares. FTX era la joya del mundo cripto y su fundador, Sam Bankman-Fried, el supuesto genio altruista que prometía cambiar la industria para siempre. Estaba en todas partes: conferencias internacionales, reuniones en el Congreso de Estados Unidos, entrevistas en televisión. La prensa lo veneraba, los inversores le entregaban miles de millones y las estrellas competían por asociarse con su imagen. Pero todo era una fachada. Bajo la superficie, FTX y su empresa hermana, Alameda Research, ocultaban uno de los fraudes más escandalosos de la historia reciente: depósitos de clientes desviados, balances falsificados, sobornos y una red de corrupción que llegó hasta los pasillos del poder en Washington. Soy Manuel y hoy te voy a contar toda la historia, desde el ascenso fulgurante de Sam Bankman-Fried hasta su estrepitosa caída, cómo engañó a millones de personas, cómo compró influencia política y por qué su caso marca un antes y un después para el mundo de las criptomonedas. Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy no es una simple historia de codicia, es el relato de cómo el niño prodigio de Silicon Valley terminó convirtiéndose en el Bernie Madoff de la era cripto. Para entender cómo un veinteañero llegó a controlar uno de los mayores exchanges de criptomonedas del mundo, primero hay que conocer a Sam Bankman-Fried y al mundo del que procedía. Nacido en 1992 en California, Sam creció en el entorno intelectual de Stanford. Sus padres, ambos profesores de Derecho en la universidad, le inculcaron desde pequeño el valor del conocimiento y del pensamiento crítico. No era un niño común, destacaba en matemáticas y asistió a campamentos como el Canadá-USA Math Camp, donde conoció a quien sería su socio más fiel, Gary Wang. Sam ingresó en el MIT y se graduó en física en 2014. Pero más allá de las matemáticas, hubo algo que marcó su visión del mundo: el altruismo efectivo, una filosofía que propone ganar tanto dinero como sea posible para luego donarlo a las causas que más impacto puedan tener en la humanidad. Con esa idea en mente, Sam empezó su carrera como trader en Jane Street Capital, una firma de Wall Street. Allí se especializó en ETF, futuros y aprendió los engranajes reales de los mercados financieros. Pero en 2017 todo cambió. El auge de las criptomonedas le abrió los ojos a un nuevo mundo. Vio un mercado lleno de ineficiencia y fundó Alameda Research, un fondo de trading cuantitativo. Su especialidad, el arbitraje: aprovechar las diferencias de precio del Bitcoin entre Estados Unidos y Asia, moviendo millones en solo segundos. Pero Sam no se conformaba. Veía que los exchanges existentes estaban llenos de fallos, lentos, poco seguros, y pensó: yo puedo hacerlo mejor. Y así nació la idea de crear su propia plataforma. El nombre elegido: FTX. Con solo 27 años y tras el éxito inicial de Alameda, Sam se lanzó por su siguiente gran objetivo: construir el exchange más potente del mercado. FTX se fundó en 2019 en Hong Kong. Su idea era simple pero revolucionaria: ofrecer productos complejos, derivados, opciones, token apalancados, pero con una plataforma fácil de usar y con su propio token, el FTT. Desde el principio, la estrategia de crecimiento fue agresiva y sorprendentemente eficaz. En solo 2 años, FTX pasó de ser una startup desconocida a convertirse en el número 2 mundial por volumen de trading. Su token, FTT, ganaba valor y los inversores institucionales empezaron a fijarse en el fenómeno. Y mientras la empresa crecía, también lo hacía su imagen pública. FTX cerró acuerdos millonarios. El estadio de los Miami Heat se convirtió en el FTX Arena. Tom Brady, Gisele Bündchen, Steve Curry, Naomi Osaka, todos promocionaban la marca. Sam, mientras tanto, cultivaba su imagen: el joven genio excéntrico de camiseta y pantalones cortos que conducía un Toyota Corolla mientras manejaba miles de millones. En 2022, cuando el mercado cripto entró en crisis, FTX parecía una roca sólida. Sam se presentó como el salvador del ecosistema, rescató empresas como BlockFi o Voyager y la prensa lo apodó el caballero blanco de las criptomonedas. A principios de ese año, FTX alcanzaba su punto más alto, una valoración de 32.000 millones de dólares. Sam, con una fortuna personal de más de 26.000 millones, era la nueva estrella de Silicon Valley. Pero bajo esa fachada de éxito, el castillo de naipes ya empezaba a tambalearse. Lo que el mundo no sabía era que FTX y Alameda nunca estuvieron realmente separadas. Lo que parecía un ecosistema perfecto era en realidad un castillo de naipes a punto de colapsar. Alameda era el principal creador de mercado de FTX, poseía enormes cantidades de FTT y mantenía artificialmente su precio. FTX y Alameda compartían sede, propietarios y fondos. Alameda disfrutaba de privilegios especiales. Operaba con apalancamiento extremo y podía tomar prestados fondos de los clientes de FTX. En 2021, Sam utilizó 1.000 millones de dólares de fondos de clientes para recomprar la participación de Binance. Cuando Alameda empezó a acumular pérdidas, Sam y Caroline Ellison acordaron desviar aún más dinero. El 9 de noviembre de 2022, en una reunión interna grabada, Caroline admitió:
Sam aprobó usar el dinero de los clientes de FTX para pagar las deudas. La gestión de fondos era un auténtico caos. FTX usaba QuickBooks como contabilidad. Las decisiones importantes se tomaban por mensajes que luego se destruían. Cuando John J. Wright III tomó el control tras la quiebra, declaró: "Jamás en mi carrera había visto una falta de controles tan absoluta". FTX y Alameda operaban como una sola entidad. Fondos mezclados, balances falsificados y decisiones tomadas por un pequeño círculo, sin ética y sin control. El castillo de naipes estaba a punto de venirse abajo. Todo comenzó con un artículo. El 2 de noviembre de 2022, CoinDesk publicó un reportaje revelando que el balance de Alameda estaba inflado con FTT. El mercado olió la sangre. El 6 de noviembre, Changpeng Zhao, CEO de Binance, tuiteó: "Vamos a liquidar todos nuestros FTT". En 72 horas, los usuarios de FTX retiraron más de 6.000 millones de dólares y Sam no podía cubrirlo. Desesperado, anunció un acuerdo para vender FTX a Binance, pero cuando CZ revisó las cuentas, descubrió el agujero: miles de millones desaparecidos. El acuerdo se canceló. Los reguladores entraron en acción. La SEC, el Departamento de Justicia, la Comisión de Bahamas. Los activos de FTX fueron congelados. El 11 de noviembre de 2022, FTX y más de 130 empresas afiliadas se declararon en bancarrota. Sam renunció, y el agujero, más de 8.000 millones en fondos de clientes desaparecidos. El hombre que había sido llamado el Caballero Blanco, ahora era visto como el nuevo Madoff. El juicio más esperado del año estaba a punto de comenzar. El 12 de diciembre de 2022, Sam fue arrestado en Bahamas y extraditado a Nueva York, donde enfrentaba 8 cargos penales. Uno a uno, sus antiguos aliados cambiaron de bando: Caroline Ellison, Gary Wang, Nishat Sein. Los tres coincidían: Sam había orquestado personalmente el desvío de miles de millones. El juicio arrancó en octubre de 2023. Los testimonios fueron demoledores. Caroline declaró que Sam justificaba sus actos con una visión utilitarista. El fin justifica los medios. Gary Wang reveló que había programado puertas traseras en el código por orden de Sam. El 2 de noviembre de 2023, el veredicto fue claro: culpable de 7 cargos. En marzo de 2024, Sam fue condenado a 25 años de prisión y más de 11.000 millones de dólares en restituciones. Pero la historia no terminaba en los tribunales. Durante su ascenso, Sam había tejido una red de conexiones políticas que llegaba hasta los más altos niveles del poder. En 2020, donó más de 5 millones a la campaña de Biden. En 2022, más de 40 millones a candidatos, en su mayoría demócratas, y en secreto también financió campañas republicanas. Su objetivo: moldear la regulación a su medida. Tras la quiebra, quedó claro que no era filantropía, era una estrategia, un intento deliberado de comprar influencia. El caso FTX cambió las reglas del juego. En Estados Unidos, la SEC impulsa ahora una regulación más estricta, y en Europa, MiCA ha sentado nuevas bases. Y en la política, el escándalo expuso cómo el dinero cripto había infiltrado las campañas de varios candidatos. La historia de Sam Bankman-Fried y FTX es mucho más que un caso de fraude financiero. Es un espejo de los excesos, las debilidades y los peligros de una era en la que la tecnología avanza más rápido que la ética. Tras FTX, el mundo de las criptomonedas ha cambiado. Los exchanges ahora deben demostrar transparencia, los reguladores son más exigentes y los usuarios más conscientes. Porque la confianza es el activo más valioso, y cuando se quiebra, ni la tecnología más brillante ni el marketing más espectacular pueden salvar lo que se ha perdido. Hoy, FTX figura ya en la historia negra de los grandes escándalos financieros, al lado de nombres como Enron o Madoff. Una advertencia para una nueva generación. Si te ha parecido interesante esta historia, suscríbete al canal. Aquí te seguiremos contando los casos más sorprendentes y las verdades ocultas que otros prefieren no contar. Nos vemos en el próximo vídeo.